Hola a todos, este es el primer vídeo del tema 2. Es el primer vídeo porque van a ser como 3 o 4 vídeos sobre el tema 2 y este es el más cortito de todos. ¿Vale? Este va a tratar sobre, va a ser una especie de introducción y los primeros cálculos que se trabajan en el tema 2. El capítulo 2 habla de cómo hay que valorar un instrumento. Los instrumentos hay que ir analizándolos paso a paso. Hay que ir analizándolos y ya unas formas para saber si el instrumento es aceptable o no es aceptable y así si toda la información que conseguimos de ello es aceptable o no nos sirve de nada. Para ello también hay que recordar un poco que dependiendo del tipo de evaluación que estemos trabajando vamos a necesitar un tipo de forma de evaluar el instrumento u otra, se van a utilizar unas fórmulas u otras. También tendremos que acordarnos de los tipos de variables que vamos a hablar, de las variables que van a intervalos regulares, que son cuantificables fácilmente, que esas se mirarán en la primera parte del tema, que se mirarán a partir de la teoría central de test y otra parte que trabajará con las aptitudes, las características que son rasgos latentes y no son medibles directamente. Esta se trabajará por medio de el TRI, la teoría central, la teoría del ítem directamente. Bueno, en principio tenéis que entender que los dos tipos de evaluación van a condicionar el tipo de cálculos que vamos a realizar. Nos acordamos, está la evaluación normativa en la cual vamos a trabajar con, como decía, la evaluación normativa es una evaluación donde yo valoro los resultados, pero comparándolos con otro individuo que se considera un individuo modelo, mientras que por otro lado está la evaluación criterial, donde yo valoro a un individuo por medio de unos criterios establecidos previamente, unos baremos o criterios que establecemos. Dependiendo de si utilizo uno u otro, utilizaré un tipo de cálculo u otro. Bueno, empezamos con la teoría central de test. La teoría central de test es la forma en que nosotros vamos a evaluar los test. Y estos test, lo primero que nos interesa es analizarlos ítem a ítem, preguntita a preguntita. ¿Vale? Es importante que entendáis que nosotros vamos a ir haciendo cálculos. En la mayoría de los casos, la mayor parte de la teoría central de test se centra en el análisis de cada ítem por separado. Si todos los ítems son aptos, será el instrumento también apto. ¿Vale? Y si hay algún ítem que no es adecuado, pues entonces tendríamos que eliminarlo para que nuestro instrumento sea el adecuado. También tengo que tener en cuenta que vamos a ver también algunas excepciones donde vamos a mirar y analizar el instrumento de manera conjunta. En estos casos os los especificaré justo antes, pero siempre vamos a mirar el instrumento de manera conjunta, aunque atendiendo a los ítems como principal variable. ¿Vale? Bueno, empezamos. La teoría clásica del test se basa en que nosotros, por medio de la codificación, podemos extraer unas características y valorarlas y cuantificarlas. Los cálculos que vamos a realizar a partir de esta teoría central de test serán los siguientes: el índice de dificultad, índice de discriminación, el índice de homogeneidad, la fiabilidad y la validez, el análisis de distractores y después la dimensionalidad. Los que vamos a ver en este vídeo serán el índice de dificultad y el índice de discriminación, que son los más sencillitos de todos y dos preguntas que caen en casi todos los exámenes. ¿Qué es este índice de dificultad? En teoría, los ítems tienen una característica que es la dificultad. Si el ítem no es capaz de contestarlo casi ninguna persona, eso nos indicará que ese ítem es muy difícil. Cuando las personas que tienen algunos conocimientos les cuesta sacar unas ideas, entonces es que este ítem será muy difícil. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El índice de dificultad nos mostrará si un ítem no es adecuado o
es lo suficientemente adecuado. Pero antes de nada tenemos que tener en cuenta que no todos los ítems tienen que tener la misma dificultad. ¿Vale? Realmente los ítems de una prueba se tienen que distribuir de la misma forma que se distribuye la campana de Gauss. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ítems tienen que tener una dificultad normal, aunque también ha de haber una cantidad de ítems menor que sean difíciles. Cuanto más difíciles, menos ítems tendrá que haber de ese estilo, y también tendrá que haber unos ítems fáciles, ¿vale? Tendrá que haber ítems fáciles porque estos ítems serán los que me permitan diferenciar a la gente que ha estudiado poco de la gente que no ha estudiado nada. Igual que los ítems que son muy difíciles me permiten trabajar con la gente y identificar a la gente que sabe mucho sobre un tema. Hay que entender que un instrumento está creado para trabajar con todo tipo de gente, con gente muy diversa, muy variada, tanto gente con conocimientos normales como gente con conocimientos muy amplios y gente con conocimientos muy bajos. Por lo tanto, el índice de dificultad tiene que medirse de acuerdo a estas características. La mayoría de los casos, el 50% de los casos, tiene que tener una dificultad normal, lo que consideraríamos moderada o normal. Después tiene que haber 20% de los casos que sería tirando a difícil, y también un 20% de los casos que sería tirando a fácil, y después un 5% de los ítems, casos que estoy llamando en este momento, que sería muy difícil, y un 5% de los ítems que sería muy fácil. Y esa sería la distribución ideal de un test, de la dificultad de un test. Esto tenéis que entenderlo, que es básico. De hecho, sí, para que os acordéis, está aquí escrito. Esta gráfica nos indica realmente lo que os acabo de decir. De hecho, si nos giramos la cabeza y lo unimos con puntos, esto es una campana de Gauss, para que os acordéis. Bueno, volvamos al índice de dificultad. El índice de dificultad me indica si un ítem es fácil o es difícil. Un ítem es fácil si lo puede contestar correctamente la mayoría de la gente, y un ítem es difícil si lo contesta correctamente muy poca gente. Realmente hay dos cálculos diferentes para hacer el índice de dificultad. El índice de dificultad a secas, que es sobre todo el utilizado, el índice de dificultad normal, ¿vale? Y después está el índice de dificultad corregido al azar, que es el más utilizado. Este se utiliza sobre todo también cuando trabajamos con test que tienen más de 2 alternativas de respuesta, o sea, que puedes acertarlo, pero también puedes equivocarte con varias alternativas. Por ejemplo, si tiene 3 alternativas de respuesta, una será la correcta y 2 serán incorrectas, o sea que te puedes equivocar en 2 cosas diferentes. Para estos casos, directamente tendría que coger esta índice de dificultad corregido al azar. Ya veis que son súper sencillos. El índice de dificultad a secas es la cantidad de aciertos dividido entre el total, mientras que el índice de dificultad corregido al azar habla, si nos fijamos en la segunda parte, de los aciertos menos los errores dividido entre el número de alternativas de respuesta menos 1 y dividido entre el total de gente. Realmente esta otra opción que nos aparece aquí es lo mismo que la siguiente. Lo que pasa que los valores, en vez de estar en frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite un valor, el número de aciertos y el número de errores, se encuentra en proporción. Si nos acordamos, cuando hablamos de P, estábamos hablando de la frecuencia relativa de casos positivos. Los casos positivos son los aciertos. Entonces, esto sería igual a aciertos partido el total, ¿vale? Y Q sería la frecuencia relativa de los errores. Frecuencia relativa de los errores, que sería entonces errores partido el total. Si partimos de esta idea, yo ahora si cojo el formulario o cojo por el contrario, ¿dónde tengo yo? Es esto de aquí, sí. Cojo esta fórmula, vamos a ver que en el fondo estamos trabajando con lo mismo. P menos Q partido, esto es una Q aunque no lo parezca, K menos 1,
es lo mismo que aciertos menos errores partido K-1 y todo ello partido el total, ¿vale? ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque si yo trabajo, bajo un poco aquí, si yo trabajo con esto, veremos que los aciertos partido n, esta fórmula de arriba será aciertos partido n menos errores partido K-1 y partido n, ¿vale? Y si nos fijamos en este detalle, aciertos partido el total de gente, que es P, pues entonces ya tendríamos que esto es igual a P. Y hay una regla en matemáticas que el orden de los factores no altera el producto. ¿Esto qué significa? Que yo puedo cambiar el orden de la división. Puedo poner E partido N, bajo un poco más porque si no, no me entra, E partido N, partido K-1, y sería exactamente lo mismo. Y ahora si nos fijamos, E partido n es igual a Q, es la frecuencia relativa de casos negativos. Entonces tendría esto de aquí, que sería la segunda opción de la fórmula. O sea que esto de aquí y esto de aquí es exactamente lo mismo. Lo que pasa que uno va a ser cuando nos den proporciones y otro va a ser cuando nos den frecuencias relativas. Tenéis que tener bien en cuenta esto porque lo vamos a ver en varias ocasiones. Vamos a estar trabajando con ello, con casos así en que transformamos, a veces trabajamos con frecuencias relativas y otros trabajamos con probabilidades todo el rato. Sobre todo, por ejemplo, con cálculos como el kappa-Coe. ¿Vale? El índice de dificultad en el fondo es una proporción, de hecho hemos visto que se calcula por proporciones. ¿Y eso qué significa? Que vamos a estar trabajando con resultados que van de 0 al 1, valores que van de 0 al 1, esos son valores en proporción, que si lo multiplicase por 100 tendría tantos por ciento, ¿vale? Y estos valores del 0 a 1 me van a, según esté más cerca de 0 o más cerca de 1, será más difícil o más fácil. Si recordemos una regla mnemotécnica, cuando sacamos un 0 en el examen es que el examen ha sido dificilísimo, ¿no? Entonces, cuanto más cerca de 0 esté el índice de dificultad, será que más difícil ha sido el examen, y cuanto más cerca de 1, que es la nota máxima, esté, más fácil habrá sido el examen, ¿vale? Hay una norma, hay una gráfica que nos indica cuáles son los valores exactos del índice de dificultad. Por ejemplo, si va de 0 a 0,25 sería muy difícil. Si va de 0,25 a 0,44 es difícil. Si da de 0,45 a 0,54 es normal. De 0,55 a 0,75 es fácil, y de 0,75 para arriba sería muy fácil. Pues una vez que haya hecho estas operaciones, compruebo el resultado en esta tabla y así sabré si es fácil o difícil. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dice que a continuación se presenta un ítem de elección múltiple con 5 alternativas de respuesta. La alternativa A es la correcta. Esta es la correcta, ¿vale? Y aquí está el grupo de competentes y el grupo de no competentes. Bueno, que serían los aprobados y los suspensos en el examen en general. Pero eso a nosotros en este momento no nos interesa, ¿vale? Yo haré la fórmula corregida al azar. Calculamos el índice de dificultad corregido al azar, porque hay alternativas de respuesta. Entonces, la fórmula teníamos que hacer primero los aciertos, que son este 72. Aciertos se harán sumando 44 más 28, que son todos los A's, que eran la respuesta correcta, tanto los que han suspendido el examen en general como los que han aprobado. A mí me interesa si han acertado la pregunta en concreto, el ítem en concreto. Entonces será 72 menos los errores, que será la suma del resto de casillas, o si son 200 menos 72 me da 128, que será lo mismo, dividido entre el número de alternativas de respuesta, que son 1, 2, 3, 4, 5, y menos una, todo ello dividido entre el total de gente, que son 200 personas. Si hago todo este cálculo me dará 0,2. Está muy cerca de 0. Como está muy cerca de 0, es un índice difícil, ¿vale? Bueno, pues ahí ya tendríamos esto de aquí. Ahora vamos con el índice de discriminación. ¿Qué es el índice de discriminación? El índice de discriminación es un índice que me indica si
el ítem discrimina bien entre la gente que sabe del tema y la gente que no sabe del tema. Esto es especialmente interesante si nos fijamos. Los ítems, las preguntas, lo que buscan es identificar a las personas con conocimiento sobre una parte en concreto del tema. Pues si mi ítem discrimina bien, ve perfectamente quiénes son los que han estudiado y los que no, tendrá un buen índice de discriminación. Y si no es así, tendré que deshacerme de él. También tengo que entender una cosa, que el índice de discriminación está muy relacionado con el índice de homogeneidad. ¿Qué es el índice de homogeneidad? El índice de homogeneidad me dice que todos los ítems están muy relacionados entre sí, tratan de lo mismo y de la misma forma. Entonces, ¿por qué digo que el índice de discriminación está muy relacionado con el índice de homogeneidad? Porque yo intentaré ver que cada ítem está relacionado con el total en el índice de homogeneidad, y se supone que el examen en general tiene que ser bueno, que es fiable. Si mi examen general es fiable, se supone que el índice de homogeneidad discriminará bien entre la gente que sabe y la gente que no sabe, porque es fiable, se parece al examen en general, y por tanto serán similares, serán fiables. De ahí podemos establecer una relación entre el índice de discriminación y el índice de homogeneidad, y podemos decir que son similares, prácticamente iguales. De hecho, muchas veces nos pueden preguntar sobre el índice de discriminación, pero nos dan los valores para calcular el índice de homogeneidad. Esto es debido porque el resultado del índice de discriminación debe ser igual al del índice de homogeneidad y viceversa. Por lo tanto, puedo sustituir los cálculos. Bueno, ya sabiendo esto, ya puedo empezar a explicar el índice de discriminación. El índice de discriminación que, como he dicho, me discrimina bien entre la gente que sabe y la gente que no sabe. Esta es la fórmula oficial y oficiosa del índice de discriminación, que es la proporción de los aciertos de los que más saben, de las que mejores notas han sacado en el examen, le tengo que restar la proporción de los sujetos que han acertado y que peores notas han sacado en el examen. O sea, la proporción de los mejores le tengo que restar la proporción de los peores. Se supone que si mi instrumento es muy bueno, volvamos aquí, se supone que si mi instrumento es muy bueno, la proporción de los que más notas han sacado ha de ser mayor que la proporción de los que menos nota han sacado, y por tanto el valor que me quedará es es positiva, pero también puede pasar lo contrario, que sea negativa. Por eso estaba yo pensando ya en lo siguiente. También puede pasar lo contrario, que la proporción de los peores, ¿vale?, es mayor que la proporción de los mejores. Por eso, en este caso, el índice de discriminación me dará valores que ya no van de 0 a 1 como en el índice de dificultad, van de -1 a 1, porque si los peores han acertado más el ítem que los mejores, eso significa que mi ítem es una caca de la vaca, ¿vale? Eso significa que mi instrumento es malo. Cada vez que me dé un resultado de 0 o negativo, un índice de discriminación, significará que mi ítem es muy malo y no discrimina correctamente, por lo tanto tendré que deshacerme de él. Sin embargo, si mi índice de discriminación es superior a 0,35, será que es bueno, discriminará bien y por tanto me servirá. Eso es lo que tengo que saber. Pero ¿cómo sé cuánta gente tengo que coger de los mejores? En principio hay una regla que dice que para establecer la proporción de aciertos de los mejores, lo que tengo que hacer es dividir a la muestra en 3 grupos. De los que han aprobado, el 27% que ha sacado mejor nota, lo cogeré por un lado, y también haré lo mismo con el 27% que ha sacado las notas más bajas, y de estos 2 subgrupos estableceré sus propias proporciones de aciertos antes de restarle a una a la otra. Esta otra fórmula en el fondo está diciendo lo mismo, pero en vez de trabajar con
en vez de trabajar con proporciones, trabajamos con frecuencias absolutas, pero será exactamente lo mismo. La forma de evaluar este valor, como os dije, si nos da un valor de 0 o inferior, tendré que descartar definitivamente, seguro, el ítem, porque es pésimo. Si está entre 0 y 0,20, lo normal es que se descarte o que sea un cambio brutal. Si está entre 0,20 y 0,29, regular, pero tendríamos que revisarlo. Y si es de 0,30 a 0,39 es bueno, aunque se pueda mejorar. Si es mayor de 0,39 es un ítem excelente, es un buen ítem y por tanto se conservará sin hacer ninguna modificación. Ahora vamos a ver algún ejemplo de este índice de discriminación. A ver, aquí mismo. La respuesta de un grupo de 200 sujetos a el ítem con 4 alternativas de respuesta, de la que solo una es la correcta, la B, ha sido el siguiente. Y tenemos el 50 sujetos de mayor puntuación, tenemos 92 sujetos de puntuación media y 54 sujetos de puntuación menor. 54 en el fondo es el 27% de 200. Por lo tanto, aquí tendré podré sacar a partir de aquí la P, o sea, la proporción de los que han acertado de entre los mejores y también la proporción de los que han fallado de entre los peores. Para ello, ¿qué tendré que hacer? Pues muy fácil, lo pone aquí mismo. El índice de discriminación será, sí, ¿cuántos han acertado de los mejores? 33, ¿vale? Que lo dividiría entre 54, que es el total de este grupo de los mejores, y a esto le restaré 13 también entre 54, que es la cantidad de los peores, y me daría 0,37, que es un buen índice de discriminación, pero que todavía es susceptible a mejora porque no es superior a 0,39. Ahora veamos el índice de homogeneidad. El índice de homogeneidad es este de aquí, es un poco más complicado, la teoría ya os lo he explicado. El índice de homogeneidad me indica si realmente se parece mi ítem al instrumento en total y en general, y entendiendo que el instrumento en general es bueno, damos por hecho que mi ítem es adecuado. Se basa tanto en la correlación entre el ítem y el total como en la desviación típica del instrumento en total y la desviación típica del ítem que estamos trabajando. Así, con estos datos, recuerda que para conseguir una varianza solo tendré que poner al cuadrado la desviación típica y viceversa. Haremos la raíz si quiero obtener de una varianza la desviación típica. A partir de estos datos yo podré sacar el índice de homogeneidad, que valdrá lo mismo que el índice de discriminación. De hecho, si nos fijamos en la tabla del índice de homogeneidad, los valores solo tienen una décima menos de interpretación que el índice de discriminación. Veamos un ejemplo y con esto terminaremos. Una correlación biserial puntual de 0, bueno, aquí nos hablan de que tenemos una prueba que a continuación tiene un ítem de tipo dicotómico y se han obtenido los siguientes valores. Una correlación biserial puntual de 0,52, una desviación típica del test total, ¿vale? Que es de 3,25 y la desviación típica del ítem dicotómico, que como es dicotómico está en valor de 0 a 1, por supuesto, que es 0,49. Queremos calcular el índice de homogeneidad, pues sería la correlación 0,52 por la desviación típica total menos la desviación típica del ítem, todo ello dividido entre la desviación típica total al cuadrado más la desviación típica del ítem al cuadrado menos 2 por la correlación por la desviación de uno y de otro. Si hago todo esto, me acaba dando 0,39, que es un índice de homogeneidad. Bueno, es un buen índice de homogeneidad. Porque es un buen índice de homogeneidad, porque es mayor de 0,39. Casi llega a 0,40 y llega a ser un índice perfecto. En este caso encontraremos varios valores más. Para el próximo día
empezar a hablar de la variabilidad de un ítem y sus características, el análisis de distractores y la fiabilidad y la validez de un ítem. Pues bueno, nada más y nada menos, aquí os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.